Al saludo, distinguidas profesoras, distinguidos profesores, asistentes al curso de taller virtual preparatorio para las pruebas pedagógicas de ascenso de docentes, directivos y orientadoras, orientadores. Vamos a dar inicio a los talleres de entrenamiento, preparación y aprestamiento. De manera, digamos, más explícita, son procesos de asimilación, sensibilización, acomodación, habituación, preparación y entrenamiento. Todo esto son conceptos propios de la pedagogía para el entrenamiento y preparación para los cursos de ascenso en el escalafón docente. De lo que se trata es de abordar ciertas estrategias de resolución de preguntas a partir de lectura comprensiva, es decir, el tema central aquí es lectura comprensiva y las respectivas estrategias. Abordaremos la simulación número 1 que corresponde a un solo ítem y el tipo de pregunta o digamos o reactivo o ítem son de selección múltiple con única respuesta. El formato que se va a utilizar en esta pregunta, en esta simulación, son pruebas de potencialidades o proyección pedagógica. También se le dice a veces PPP, también se le puede decir. Bien, entonces la metodología consiste en la lectura de la pregunta, que lo haremos con la plataforma de Google Form, y después volvemos en esta presentación de PowerPoint. Entonces, la pregunta de PowerPoint ya la tenemos aquí, pero vamos a trabajar de manera directa con la plataforma de Google Form para hacer la lectura de la pregunta y después volveremos sobre la presentación de PowerPoint para poder, digamos, diseñar los procesos de instrucción de estrategias de resolución de preguntas. Bien. Tenemos la simulación número 1, ítem número 1 del curso taller. Recordemos que estas son pruebas de potencialidades o proyección pedagógica que constan de 4 opciones de respuesta. Será necesario, pues como dice, digamos, la instrucción básica, leer con atención. Es necesario leer con atención la situación, pero realmente hay que leer con atención todo, realmente, el ítem en su globalidad. Aquí nos va a aparecer situación y aquí instrucción y pregunta. Entonces será la pregunta 1. En el cuadernillo que les van a entregar puede que aparezca la expresión situación, texto, contexto, enunciado, o puede que no aparezca. Lo más probable es que no aparezca por el tipo de formato que se trabaja, en este caso que son pruebas de potencialidades. Entonces no necesariamente tiene que aparecer esta parte. Aquí lo vamos a hacer por un proceso didáctico esencialmente. Iniciamos la lectura. La profesora Julia lleva 15 años enseñando ciencias naturales a estudiantes de 8º grado en una institución pública. Ella ha implementado una metodología de enseñanza muy tradicional, donde las clases se centran en exposiciones magistrales del texto guía, lectura individual de los estudiantes y resolución de ejercicios del libro para la tarea o para las tareas. La profesora dedica poco tiempo a actividades prácticas o experimentales y no utiliza recursos didácticos complementarios ni las tecnologías digitales a su alcance durante sus clases. Para evaluar el aprendizaje al final de cada unidad, la profesora aplica un examen escrito individual con preguntas tipo ensayo para que los estudiantes evoquen los conceptos y teorías revisadas previamente. Al calificar los exámenes, se encuentra con que más de la mitad de los estudiantes no logran demostrar los objetivos de aprendizaje esperados por la profesora Julia. Esta situación se ha repetido en los últimos años sin que la profesora modifique su enfoque de enseñanza ni evaluación. Pregunta instrucción. A partir del caso o enunciado anterior, la mejor estrategia para mejorar el aprendizaje significativo de los estudiantes es: A. Implementar una metodología de aprendizaje basado en proyectos donde los estudiantes investiguen y apliquen conceptos de ciencias en soluciones creativas a problemas reales. B. Cambiar los exámenes escritos por presentaciones orales individuales de los estudiantes donde se apliquen los conceptos con sus propias palabras de acuerdo a las explicaciones de entrada. B.
realizar experimentos demostrativos frente a toda la clase y luego solicitar a los estudiantes que reproduzcan el mismo procedimiento y agreguen aspectos de innovación. Y D, permitir el uso de apuntes y el libro de texto durante los exámenes para que los estudiantes puedan consultar y diferenciar información primaria y secundaria. Bien, hemos hecho la lectura, ahora regresamos nuevamente a la presentación de PowerPoint y vamos a iniciar el trabajo de estrategias de resolución de la pregunta que ya hemos leído. Bien, ya hemos organizado, hemos cuadrado aquí todo. Tenemos entonces ítem de selección múltiple, ya hemos leído la situación. Hay que recordar que el enunciado va justificado a lado y lado, ¿no? Va justificado a extremo y extremo. La instrucción y la pregunta también va justificado a extremo y extremo. Y las opciones de respuesta, o también se les dice alternativas, van justificadas o cargadas hacia el lado izquierdo. Es importante tener en cuenta estos aspectos solamente de conocimiento básico de psicometría de presentación. Esto se llama validez de presentación. Bien, empezamos a mirar y ya tenemos el caso concreto y tenemos la instrucción o pregunta. Ahora de lo que se nos trata o de lo que se trata es de saber qué estrategia podríamos utilizar. Recordemos que tenemos 4 opciones, A, B, C y D. Entonces observamos algunos aspectos que nos pueden dar algunos indicadores para ver qué estrategia podríamos utilizar. Dice a partir del caso o enunciado anterior. Entonces obligatoriamente toca trabajar aquí. Entonces este va a ser un referente porque no en todas las preguntas es solamente el texto, es el texto y algo más. En este caso hay una coma, entonces prácticamente la coma nos está dando a indicar que tenemos que siempre trabajar sobre el texto. Aquí viene la primera parte clave, la mejor estrategia, primera parte, y la segunda para mejorar el aprendizaje significativo de los estudiantes. Y aquí viene esta partícula que es del verbo. Entonces este tipo de verbo tal como está planteado aquí nos está indicando que es de lógica formal, es decir, es necesario saber con precisión la respuesta, dado que no nos están pidiendo una opinión, sino que se debe deducir directamente del texto y está hablando de un aprendizaje significativo. Entonces, este punto va a ser clave porque aquí ya prácticamente nos están diciendo, está trabajando sobre una escuela, sobre la escuela de la teoría significativa de Ausubel, que es uno de los personajes más clásicos de este trabajo del aprendizaje significativo. Tenemos los verbos de entrada, es implementar una metodología, es cambiar los exámenes, es realizar experimentos, es permitir el uso. Entonces tenemos los 4 verbos en infinitivo simple que corresponden justamente a lo que nos están pidiendo. Más de la mitad no logra demostrar los objetivos de aprendizaje esperados por la profesora. Pero esta demostración es sobre la base de de los exámenes, ¿no? Esta situación se ha repetido por varios años sin que la profesora modifique, su enfoque de aprendizaje, de enseñanza, etc. Podríamos montar varias estrategias. Por ahora, quiero que trabajemos una estrategia que se llama estrategia de contrastación de pares entre pares. En este caso lo podemos hacer porque son 4 opciones, entonces podemos trabajar pares. En otros casos, cuando son 3, se puede hacer contrastación, pero entonces ahí se va haciendo paulatinamente par y después con la que quede nos quedaría la otra contrastación. En este caso vamos a contrastar la A contra la B y la C contra la D para saber cuál es la más precisa, la más completa con relación a mejorar el proceso de aprendizaje significativo de los estudiantes. Iniciamos. ¿Qué es más preciso frente a la pregunta? Implementar una metodología de aprendizaje basado en proyectos donde los estudiantes apliquen conceptos de ciencia en soluciones creativas a problemas reales, o
cambiar los exámenes escritos por presentaciones orales individuales de los estudiantes donde apliquen los conceptos de sus propias palabras de acuerdo con la explicación. Bien, podríamos decir de entrada que las dos opciones son correctas. Digamos, se pueden utilizar las dos. Pero tenemos que buscar la que esté más de acuerdo al caso que se está mencionando de la profesora y la pregunta que nos están diciendo la mejor estrategia. Cuando dice mejor, aquí voy a aclarar esta parte porque va a ser importante, coloquémosla en azulito oscuro. Mejor quiere decir que cualquiera de las opciones es correcta. Y eso implicaría que el esfuerzo es mucho más grande de parte de la persona que está respondiendo. Entonces, aquí no vamos a decir que no sean correctas, todas pueden ser correctas, pues dice la mejor. Para mejorar, entonces, es mejor para mejorar. ¿Qué? Para mejorar el aprendizaje significativo. Entonces, podríamos ver un tema. Uno, aquí hay una metodología basada en proyectos. Ese es un punto clave. Y aquí vamos a subrayarlo. Y aquí tenemos cambio de exámenes escritos por presentaciones orales. Prácticamente ahí está el quid del asunto. ¿Cuál es más precisa? ¿Cuál es más exacta? Entonces podríamos decir, en el caso de la A, ya que la profesora Julia ha mantenido, digámoslo así, un enfoque tradicional en su clase, lo que ha llevado a una falta de participación, digamos, de los estudiantes. Entonces, un proyecto o una metodología fundamentada en proyectos donde los estudiantes investigan, donde los estudiantes aplican conceptos, donde hay soluciones creativas a situaciones reales, tiene una relación directa con el caso, dado que se pretende que el estudiante sea un agente activo. En el caso de la B, cambiar los exámenes escritos por presentaciones, obviamente aquí el estudiante también va a tener una participación, donde se expliquen los conceptos con sus propias de acuerdo a las explicaciones que ha dado la profesora en los procesos de entrada. Digamos que también puede ser correcta. Entonces, ¿qué es más preciso? ¿Una metodología basada en proyectos o solamente los exámenes? Entonces, la profesora puede mantener todo su enfoque de enseñanza, solamente cambiaría el examen de ser una prueba fundamentada en el ensayo a una prueba fundamentada en la oralidad. En cambio, en la A hay mucho más nivel de precisión en la participación de los estudiantes. Quiere decir que la B contra la A prácticamente quedaría fuera de foco la B y por tanto tendría menos nivel de complejidad que la A. Ahora vamos con la C y la D. La C, realizar experimentos demostrativos frente a toda la clase y luego solicitar a los estudiantes que reproduzcan o permitir el uso de apuntes del libro durante los exámenes. Entonces, sobra decir que pueden ser correctas las dos. Entonces aquí necesitamos saber cuál es más precisa frente a lo que nos están preguntando. Entonces podríamos decir que cuando la profesora hace un examen demostrativo frente a la clase y después le solicita a los estudiantes, hay una participación directa de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. En cambio, el uso de apuntes y libros durante el examen solamente cambiaría una parte, pero la metodología y el enfoque general se va a mantener. Quiere decir que la C contra la B, la D tendría menos nivel de complejidad y menos nivel de precisión frente a la pregunta. Ahora nos queda la A y la C. Ya hemos hablado de la metodología del aprendizaje y de los experimentos demostrativos frente a la clase. Entonces aquí habría necesidad de decir lo siguiente. Si bien es cierto, la profesora hace una demostración frente a sus estudiantes en el aprendizaje basado en proyectos donde el estudiante investiga y aplica, además con soluciones, digamos, creativas en situaciones reales, el estudiante tiene una actividad mucho más fuerte que en el experimento, digamos, que la profesora presenta frente a ellos. En este caso, es mucho más precisa la A que la C. En este sentido, entonces, la opción C no solo aborda la necesidad de cambiar el enfoque de enseñanza,
sino que también involucra a los estudiantes de manera más activa en su propio aprendizaje, promoviendo el entendimiento más profundo sobre los temas y además procurando la creatividad, la innovación, etc. Quiere decir que efectivamente la A es la correcta frente a las demás opciones. Entonces vamos a dejar aquí que la A es la opción correcta. Bueno, muchísimas gracias. Esta es una estrategia que vamos a estar repitiendo con alguna frecuencia. En este caso es muy bonito porque tenemos 4 opciones. Cuando tenemos 3, esta cambiaría un poquito. Bueno, la idea es que en cada pregunta estemos cambiando, digamos, estrategias y en algunas reforzando. Y la idea es que vamos también mecanizando, repitiendo estas estrategias hasta el punto que se nos convierta en un elemento central en el momento de leer la pregunta para ganar tiempo, agilidad, rapidez mental. Entonces, aquí es importante rapidez mental y agilidad mental. Bueno, aquí lo estamos haciendo lento, pero la idea es que vamos avanzando en rapidez y agilidad mental. Bueno, muchísimas gracias, distinguidas profesoras, distinguidos profesores. Nos vemos en una nueva oportunidad. Feliz noche.